Aleluya. Dale ofrenda de palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Merecedor de toda gloria, de toda honra, de toda adoración. Vamos a la palabra del Señor. Acompáñenme a Santiago capítulo 3, versículo del 13 en adelante. Y qué glorioso y maravilloso poder ver a los niños, ¿verdad? A las niñas y Keidan, ¿verdad? Que tenemos un nuevo integrante en el ministerio de danza. Y qué bonito, ¿verdad? Poder ver cómo ellos adoran al Señor y cómo ellos se esforzaron para darle lo mejor al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y me ministra mucho porque esa alabanza habla del león de la tribu de Judá. ¿Y quién es el león de la tribu de Judá? Jesucristo, que dice que venció, ¿verdad? Y que es un llamado a preparar el camino. Prepara el camino de Dios. ¿Y que vamos a preparar? Nuestro corazón para recibir la palabra del Señor, que es la palabra que sana, que es la palabra que salva, que es la palabra que restaura, que es la palabra que nos llena de propósitos en todo nuestro diario vivir. Así que estamos listos para recibir la enseñanza de hoy. Voy a estar hablando sobre dos tipos de sabiduría que nos enseña la palabra, que hay dos tipos de sabiduría. La palabra nos enseña que el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor a Jehová. Y no es temor de miedo, sino el temor reverente a Jehová. Ese es el principio de la sabiduría. Voy a estar hablando y leyendo en Santiago capítulo 3, versículo 13 en adelante, y todos prestando atención, ¿verdad? Lo que el Señor nos quiere enseñar. Dice, comienza con una pregunta. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Sabio y entendido entre vosotros. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Un poquito más abajo en el versículo 4 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Y cuando piden, no recibimos, porque pedimos mal para gastar en nuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O piensas que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Versículo 7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Santiago comienza preguntando, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién está preparado y útil para la obra de Dios? Aleluya. Un poquito más adelante, ¿verdad? Santiago habla de que no nos podemos hacer muchos de nosotros maestros sabiendo que vamos a recibir mayor condenación.
¿Por qué? Porque un maestro tiene que practicar lo que se enseña. Amén. ¿Hay alguien aquí que sea maestro? Somos muchos maestros. Pues nosotros tenemos que practicar y aplicar lo que enseñamos. Y un poquito más abajo del capítulo 3 de Santiago, Santiago habla sobre la lengua, ¿verdad? Que es un miembro del cuerpo bien pequeño, pero mira, puede encender un bosque bien grande. Amén. Y un poquito más abajo, pues nos habla sobre la sabiduría celestial y la sabiduría terrenal, mundana, diabólica. Quiero definir lo que es sabiduría. Según el diccionario, es el conocimiento profundo que se adquiere a través del estudio o de la experiencia. Prudencia, cuidado en el comportamiento y modo de conducirse en la vida. Según el diccionario bíblico, sabiduría, que viene del griego Sofia, es la habilidad, tacto, el experto en algún área. Es la habilidad en las cuestiones de la vida. Sabiduría moral y práctica. Es la administración sabia demostrada en el trazo de los mejores planes y elección de los mejores medios. Es el juicio sensato y sentido común. Es el conocimiento profundo, entendimiento esclarecido, discernimiento, don divino, la aplicación práctica. Representa la sabiduría divina, la capacidad de regular la relación de la persona con Dios. La sabiduría divina fue revelada y manifestada en Cristo y su evangelio. Si nosotros no tenemos una relación íntima con Dios, no vamos a recibir la sabiduría que viene de Dios. La sabiduría divina fue revelada por medio de Cristo. Cuando nosotros leemos la palabra y vemos lo que Jesús hizo aquí en la tierra, podemos ver la sabiduría de nuestro Dios manifiesta. Y esa es la sabiduría que Dios nos da. Y es un don de Dios. Y esa sabiduría se recibe y se desarrolla cuando nosotros tenemos una vida íntima con Dios. Dice la palabra, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Hay alguien preparado y útil? Dice, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta, haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Porque dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo, de lo alto, que proviene de Dios, dice la palabra que es pura, que también ama la paz, que siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Y dice, los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Me ministra mucho porque los que procuran la paz, los que han recibido la sabiduría de Dios, de lo alto, procuran la paz. ¿Y qué sembramos? Semillas de paz. ¿Y qué recibimos? Cosecha de justicia. ¿No es glorioso? Es maravilloso, poderoso. Entonces, ¿quién es sabio y entendido entre nosotros? ¿Hay alguien preparado y útil? Si lo hay, muestre por la buena conducta, por sus obras en sabia mansedumbre. La definición de sabio, sofos, es una persona sensata, prudente, que se muestra o actúa con serenidad e inteligencia. No se es sabio por la formación académica, sino por la capacidad de aplicar con habilidad lo que se conoce o se sabe. La aplicación de la verdad espiritual a la vida de uno. Es alguien habilidoso, experto. Pone la sabiduría en práctica.
es hábil en aprender, es instruido, está esclarecido. Y esto me ministra mucho, porque cuando alguien está esclarecido, tiene clara la verdad de Cristo en su vida. No hay duda de quién es Cristo en su vida. Cuando se esclarece un caso, ¿qué ocurrió? Se puso claro un asunto. Así que no hay duda de lo que ocurrió. ¿Por qué? Porque ya está claro. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Así que una persona sabia es una persona que está esclarecida. O sea, que no tiene duda de lo que es Cristo en su vida. Amén. Tiene clara su verdad. Tiene pureza de corazón y lleva una vida razonable. Es una persona lúcido, de mente sana, de buena conducta y ético. Todo esto está en el diccionario bíblico. Yo me maravillo porque cuando yo voy y busco definiciones, a veces me salen como 3 párrafos. Y yo, ay Señor, yo solamente quiero una definición. Pero en todas el Señor nos habla. Porque nos dice, ay Señor, esto está tremendo. Pero no le puedo llevar todo eso a la iglesia. Uno de los desafíos de la fe es poder vivir una vida que fomenta la fe en Cristo. Santiago, el libro de Santiago me gusta mucho, así que le exhorto a que lo lea en su casa con calma. Es un libro corto. Habla de los desafíos de la fe, pero no habla de los desafíos de la fe salvadora, sino de la fe en la vida de una persona que ya es creyente. ¿Ok? Santiago le habla a la iglesia, a los que ya han confesado a Cristo como su Señor y Salvador. Y habla de los desafíos en la fe. Cuando usted lo lee, usted se va a dar cuenta de que habla de aspectos personales, interpersonales de la vida de fe, del carácter del creyente, sus actitudes, sus reacciones emocionales, su comportamiento, sus prioridades, y que todos son cambiados y transformados por la fe. Podemos identificar que a lo mejor tenemos problemas de carácter. Amén. Amén. Pues por medio de la fe en Cristo, eso va a ser transformado. Amén. Podemos identificar que somos reactivos muchas veces. Y nos dicen algo y en vez de internalizar y pedirle al Señor contestar con sabiduría y prudencia, contestamos con sabiduría mundana y terrenal. Amén. Amén. Gracias. Pues todo eso es transformado por medio de la fe en Cristo. Y son uno de los desafíos que enfrenta la iglesia y enfrentamos nosotros como seres humanos. Amén. La fe cristiana no es solamente que nosotros tengamos la Biblia en la mente y tengamos la concordancia en nuestro cerebro y seamos los más inteligentes hablando de la palabra. Eso no se trata. Se trata de vivir la palabra. Se trata de tener un conjunto de principios y reglas respecto a Jesús, sino que vivir una vida confiados, plenos en Cristo. Y entonces la fe en el Señor nos va a conducir a una vida totalmente nueva en Él. Ya no caminamos como caminábamos antes, sin Cristo, sino que cuando venimos al Señor, la palabra del Señor nos restaura. La palabra del Señor nos renueva nuestro entendimiento. La palabra del Señor nos confronta. Muchas veces, muchas veces. Muchas veces, mira, tan sencillo, dice la palabra que el esposo, ¿qué dice? A ver si se lo saben. ¿Cómo el esposo tiene que tratar a la esposa? Como vaso frágil. Como vaso frágil. ¿Y qué tiene que hacer la esposa? Respetar a su marido. ¿No somos confrontadas cada vez que leemos eso? Claro que sí. Ay, Señor, respeto a mi marido, a mi esposo. Y el esposo, ¿trato a mi esposa como vaso frágil? ¿O pienso que es de stainless steel y no se va a romper? Como vaso frágil. Y nosotras las esposas tenemos que respetar al esposo, porque es un ciclo. Así que la fe cristiana conduce a una forma de vida totalmente nueva. La fe debe expresarse en nuestro estilo de vida como en nuestras creencias. Santiago concentra nuestra atención en problemas que cada uno de nosotros tenemos que resolver. ¿Cuáles son estos problemas que tenemos que resolver? Pues el desafío al estilo de vida que la fe fomenta.
nosotros tenemos que vivir no como el mundo nos enseña a vivir, sino como la palabra de Dios nos dirige a vivir. Un amén, escuchen. Amén, amén. Amén, amén. Hay desafíos en cosas comunes y corrientes del día a día, como por ejemplo domar la lengua, no ser chismoso, no hablar del prójimo, no calumniar, no murmurar, no decir lo que no es. Dice la palabra que el que puede domar su lengua puede tener dominio y la sabiduría habita en él. Amén. Así que la palabra dice que somos capaces de domar la lengua. Amén. Si tenemos la sabiduría que viene de Dios. Qué lindo, ¿verdad? Sí. Nos enseña a tener el dominio del yo. El juzgar a los demás de manera negativa y condenativa. Usted sabe que la palabra nos enseña que el que se enaltece y se ensoberbece va a ser que humillado. Porque la soberbia te lleva a la caída. ¿Verdad? La altivez de espíritu te lleva a la caída. ¿Por qué? Porque solo hay un Dios. Solo hay un soberano Dios, el Todopoderoso, el gran yo soy. Y por encima de Él no hay nadie. Y nosotros somos sus hijos, sus siervos, sus esclavos, que hacemos lo que Él anhela que nosotros querramos que hagamos para su gloria y para su honra. Amén. Dice la palabra que el que se enaltece va a ser humillado. Y gloria a Dios que de vez en cuando nos humillen. Porque a veces, mira, estamos acá arriba. Gloria a Dios, que el Señor pone su mano para, mira, vamos a bajarle el pajarito a este que está volando muy alto. Vamos a cortarle vuelo. Y el Señor lo hace. Y gloria a Dios. ¿Por qué lo hace? Porque nos ama. ¿Por qué lo hace? Porque Él quiere que nosotros seamos sus hijos humildes. Amén. Agradables a Él. Te adoramos, Dios. Es importante entender y saber que la fe está en conflicto constantemente con el orgullo y la tendencia humana en confiar en sí mismo. La arrogancia, la actitud de tratar la vida como si estuviera bajo nuestro control, en vez de estar en las manos de Dios, surgen fácilmente. Y la fe en Cristo nos recuerda que somos dependientes de Dios y también nos libra para que descansemos en la seguridad de la dirección amorosa y segura de Dios. Qué bueno saber que podemos confiar en nuestro Padre Celestial. Cada uno de nosotros tiene deseos, tiene pasiones naturales que son desafíos para la fe. Y podemos reconocer la influencia de las antiguas pasiones cuando vemos celos amargos y contención en nuestro corazón. Dice la palabra, ¿hay alguien preparado y útil? ¿Hay alguien sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tiene celos amargos y contención en nuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Cuando hay celos amargos y contención en nuestro corazón, podemos ver la vieja criatura ahí, ¡guau!, saliendo. Cada vez que uno siente envidia de los demás, el enemigo va a cambiar nuestro enfoque de Dios y nos alejará más de los propósitos de Dios, enfocándonos en nuestras propias circunstancias. Nos volvemos distraídos, orgullosos, codiciosos y nuestros ojos se enfocan en nuestra propia situación y en los derechos que creemos que merecemos. Terminamos tomando decisiones imprudentes, impidiendo disfrutar las bendiciones de Dios. Y el Señor no quiere eso para sus hijos. Hay dos tipos de sabiduría. Está la celestial, la que viene de lo alto. ¿La que viene de quién? De nuestro Padre Celestial, nuestro Dios. Y está la sabiduría terrenal, que es la diabólica, la mundana, que es necia ante los ojos de Dios. Podemos reconocer la sabiduría divina por sus características y leímos que la sabiduría de Dios es pura, pacífica, amable, benigna,
llena de misericordia, de buenos frutos y sin incertidumbres ni hipocresía. La sabiduría de Dios lleva a la armonía y a la paz, mientras que el razonamiento humano conduce a la arrogancia y la disensión. Y nos preguntamos cuál de estas caracteriza nuestra vida. ¿Y por qué es importante estar atentos a nuestros deseos? Nosotros tenemos que estar atentos a lo que sale de nuestro corazón, porque nosotros tenemos que identificar si estamos actuando basándonos en nuestras antiguas pasiones, o sea, en la carne, antes de Cristo, ¿verdad? O si actuamos como Cristo quiere que nosotros actuemos, en la nueva naturaleza, en el Espíritu. Si actuamos de la antigua manera, antiguas pasiones, nuestras relaciones se van a caracterizar por el conflicto. Si usted vive en un hogar donde constantemente es conflicto, no ha habido un nuevo nacimiento en el Espíritu, ¿verdad? Como nos enseñó el pastor, que tenemos que nacer del agua y del Espíritu cuando venimos a Cristo. Dice la palabra en Santiago 4:1-2, que lo leí, ¿verdad? Que de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codicias y no tienes, matas y ardes de envidia y no puedes alcanzar. Combates y luchas, pero no tienes lo que deseas porque no pides. Pides y no recibes porque pides mal, porque quieres lo que pides para gastar en tus deleites. La palabra nos dice que va a haber guerras y pleitos. Y además de eso, las cosas que deseamos estarán equivocadas. No las vamos a obtener porque no las asociamos a nuestra vida con Dios. Y porque cuando pedimos a Dios, pedimos con la motivación equivocada. El materialismo, el egoísmo, son cosas de la vieja naturaleza. La amistad del mundo es enemistad contra Dios. El sistema del mundo, el sistema de valores, las actitudes, los deseos, las pasiones que caracterizan la sociedad humana y pecadora no van de acuerdo al sistema de Dios. Aleluya. Como hijos de Dios, tenemos el desafío de someternos por completo a Dios, aceptando sus principios, aceptando sus normas, aceptando sus reglas, aceptando sus valores, aunque nos cause sufrimiento y nos lleve a humillarnos delante de Él. Usted sabe una cosa, no hay nada más maravilloso que humillarse delante de la presencia del Señor. Que reconocer que, mira, hice esto mal, me humillo delante de ti. Y si no hice nada mal, Señor, me humillo delante de ti, porque ¿quién soy yo? Aleluya. Tú eres mi Salvador, tú eres mi Redentor. Amén. Me meto allá abajo y no quiero salir de ahí no me saquen. Es glorioso, es maravilloso. ¿Quién es sabio y entendido? Preparado y útil. Tenemos que permitir que Dios transforme nuestros deseos, convirtiéndonos en personas que aman lo que Dios ama. Dice que el sabio, el entendido, el preparado y el útil muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Mansedumbre, mansedumbre, diga conmigo, mansedumbre. Repítalo conmigo todo, mansedumbre, porque todos, no mire a nadie, mírese usted mismo, mansedumbre. Ahí cierre sus ojos y diga mansedumbre, mansedumbre. Yo nada más, sí. La sabiduría divina está acompañada siempre de mansedumbre y gentileza. El hombre orgulloso, arrogante y despectivo puede pasar por estudios y haber aprendido mucho, pero no tiene verdadera sabiduría. Ustedes, oye, ¿qué mayor ejemplo que este? ¿Han visto los gobernantes? Ajá. Oye, tienen una preparación académica, wow, formidable, pero ¿tienen sabiduría de Dios? No. Ninguna. Exactamente, están colgados.
¿Y qué clase de sabiduría Dios quiere darnos? La celestial. La celestial. Y muchas veces nos dejamos engañar con la sabiduría terrenal y la sabiduría del mundo, porque pensamos, porque ellos están en posiciones de autoridad, tenemos que orar por ellos, porque lo dice la palabra. Pero no todas las decisiones que toman están correctas y no todas son agradables a Dios. Así que no porque ellos dicen que el cigarrillo es legal, que la marihuana es legal, que el aborto es legal, que el alcohol es legal, yo voy a hacerlo. Ajá. ¿Por qué? Porque eso está en contra de lo que dice la palabra de Dios. Así que podemos ver la sabiduría mundana que no va a concordar con la sabiduría que viene de Dios. Amén. ¿Estamos aquí? ¿Están esclarecidos? Amén. Si la persona tiene celos amargos, ambiciones egoístas en el corazón, no hay verdadera sabiduría. Pueden defender la fe cristiana, pero la persona es falsa en su profesión y miente contra la verdad. ¿A quién le está hablando Santiago? A la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros. Nosotros y los que ya hemos confesado a Cristo como Señor y Salvador. Y él dice que si hay celos amargos, ¿usted sabe lo que es celos amargos? Es un sentimiento bien profundo, así como el fuego consumidor de Dios. ¿Usted ha sentido ese fuego consumidor de Dios? Un sentimiento profundo. Esos celos amargos es lo mismo. Un sentimiento profundo, pero negativo. ¿Por qué? Porque el celo lleva a sentir que tú quieres poseer lo que no tienes. El celo lleva a querer tener lo que el otro tiene. Y como tú no lo tienes, eso provoca en tu interior celos amargos. Un sentimiento fuerte. Y dice, ambiciones egoístas. Cuando alguien es ambicioso, Quiere más. No se sacia. no se sacia. ¿Por quién se preocupa? Por él mismo. Por sí mismo. ¿Y qué nos enseñó el pastor? Que son amadores de sí mismos. Yo, para mí, para lo mío. Y son egoístas. ¿Qué trae el egoísmo? División y desobediencia. Y todo eso está albergado en el corazón, donde yacen ¿qué? La voluntad, los deseos. Y dice la palabra que si esto está en la persona, no hay verdadera sabiduría. Que la persona puede decir que es cristiano y puede defender la fe cristiana, pero miente contra la verdad de Cristo. Aleluya. Y la pregunta es, ¿qué sabiduría gobierna en nuestra vida? Aleluya. ¿La mundana terrenal o la celestial de Dios? Dice la palabra que la sabiduría falsa, y cuando lo busqué en el diccionario bíblico, dice mundana. Cuando usted piensa en mundano, ¿qué usted piensa? El mundo que no proviene de Dios. En el mundo, que no proviene de Dios. ¿Qué más? Cuando dice, ese es un mundano, ¿qué usted piensa? Actúa como los del mundo. Todos somos pecadores. Apartado. No vive la palabra. No vive la palabra. Todos somos pecadores, aunque no seamos mundanos. Todos somos pecadores. Pero el mundo, Actúa. los deseos del mundo, el sistema del mundo, va en contra del sistema de Dios. Sí. Entonces, Santiago nos enseña de que esa sabiduría, que es falsa, mundana, diabólica, terrenal, perversa e imperfecta, ¿cómo se manifiesta? Con celos amargos, con contención en el corazón, se jacta en la profesión, solo considera esta vida y agradar a los que están aquí en esta tierra. No piensan en lo eterno, no piensan en los propósitos de Dios, no piensan en agradar a Dios, no piensan en vivir una vida que agrada a Dios en todo tiempo. El que tiene una sabiduría falsa, mundana, manifiesta el sensualismo,
que vive para satisfacer los deseos y los apetitos animales. Son dominados por los sentidos. Dice que es satánica, inspirada por demonios. Que hay perturbación. Cuando hay perturbación, hay alteración del orden o del desarrollo normal de algo. Donde hay perturbación, hay confusión, hay inestabilidad, hay desorden y hay rebelión. Aleluya. Donde hay perturbación, hay trastornos de las capacidades mentales. Donde hay sabiduría falsa, dice que toda obra perversa se encuentra allí. Es algo indigno y lleno de necedad. Todo eso nos enseña Santiago sobre la sabiduría terrenal, mundana, diabólica. Sin embargo, nos enseña la sabiduría que viene de lo alto, que viene de Dios. Me ministra mucho porque cuando buscaba la definición de lo alto, me daba una de las definiciones desde el principio. Porque la sabiduría ha existido ¿desde cuándo? Desde el principio. Siempre. Siempre ha existido. Siempre. Porque ¿de dónde viene la sabiduría? De Dios. De Dios. Eterno. ¿Y quién creó a Dios? No venga ahora a hacerse esa pregunta. Dios es Dios, punto. A Dios nadie lo creó. Él es. Y Él existe desde antes que Él creara los cielos y la tierra. Y la sabiduría existe desde el principio, desde antes. O sea, desde que Dios es Dios. Él es la sabiduría. Sí, exactamente. Y esa sabiduría divina y celestial nosotros la tenemos por medio de ¿quién? De Jesucristo, que murió. Y dice que la sabiduría de Dios es pura. Algo que es inocente, modesto, sin engaño, sincero, casta, santa y limpia. Dice que es pacífica. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dice que es amable. ¿Y qué significa amable? Gentil, suave, apacible, mansa, modesto, dispuesto a escuchar. Dice que es benigna, sin necedades u obstinación, que es dócil, que lleva a una obediencia pronta. Amén. Aleluya. Amén. Una que cede a los otros. Dice que está llena de misericordia, siempre perdonando y desempeñando actos de bondad. Una vida compasiva. Dice que está llena de buenos frutos. Y cuando buscamos la definición de buenos frutos, cuando algo es bueno es que algo es útil, que es algo provechoso. Usted no va a guardar en su nevera una comida que está podrida. ¿Por qué? Porque no sirve. Porque no es útil, no es buena, no está provechosa. ¿Y qué hacemos? La botamos. La descartamos. Pues así hacemos con lo que está en nuestro interior que no le agrada a Dios. ¿Qué hacemos? Lo sacamos porque no tiene provecho, porque no es útil. Pero dice la palabra que la sabiduría de Dios está llena de buenos frutos, útiles y provechosos. Dice que es sin incertidumbre, que no es ambigua, es justa, no está abierto a duda, no hace acepción de persona, no es egoísta. Dice que la sabiduría de Dios es sin hipocresía, es abierta, honesta, genuina y verdadera, sin fingimiento. Qué espectacular, ¿verdad? La sabiduría terrenal, diabólica, mundana es una fuerza sutil que podría convertir al creyente más fiel en un hipócrita. La sabiduría del mundo quiere convertir a los creyentes del Señor en hipócritas. ¿Por qué? Porque la sabiduría del mundo promueve un supuesto éxito y una supuesta gratificación. ¿Y cuáles son? La ambición, la educación perfecta, la riqueza, el reconocimiento público, el poder
y la influencia. Y eso lo vemos en el mundo todos los días cuando vemos las noticias, cuando vemos los artistas, cuando vemos el gobierno y los que gobiernan, cuando vemos muchas personas en el ámbito secular que lo que buscan es que los reconozcan y se inflan con el reconocimiento, con ese veneno mundano, terrenal, diabólico. Y el Señor no nos quiere ahí. Así que la sabiduría mundana es una fuerza sutil que puede convertir al creyente más fiel en un hipócrita. Ah, yo voy a la iglesia, yo creo en Dios, yo confieso a Cristo como mi Señor y Salvador, pero esto que hace el mundo me gusta y yo lo voy a hacer. Y lo emulo. ¿Qué estamos haciendo? Convirtiéndonos a... siendo hipócrita. La mundanalidad tiene su raíz en el orgullo, en el enfoque en uno mismo y en el deseo de ser reconocido como superior a los demás. Todo lo cual comienza con escuchar la voz sutil de Satanás, como lo dice Santiago 4:8. Dice la palabra que tenemos que someternos a Dios, tenemos que resistir al diablo y él va a huir de nosotros. Dice que no amemos el mundo, ¿por qué? Porque es enemistad contra Dios. Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O sea que cualquiera que quiera ser amigo del sistema del mundo mundano, diabólico, terrenal, es enemigo de Dios. Este pensamiento mundano lleva al hombre a serle infiel a Dios. Y Santiago exhorta a resistir las influencias de Satanás, humillándose delante del Señor y acercándose a Él. El apóstol Pablo expresó la misma frustración con las actitudes mundanas e inmaduras que había visto en la iglesia de Corinto. Primera de Corintios 3:18-20 dice: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. ¿Y qué es insensatez? Necedad. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Él atrapa a los sabios en la trampa de su propia astucia. Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. ¿Y qué son vanos? Que no tienen propósito. Hueco, vanidad de vanidades, todo es vanidad. El apóstol le preocupaba que aunque afirmaban seguir a Cristo, se estaban amoldando al patrón del mundo. ¿Y eso fue hace cuánto tiempo? ¿Y qué está ocurriendo ahora? Lo mismo. Sigo a Cristo, pero me amoldo al patrón del mundo. Y dice, al tratar de elevarse a sí mismos, haciendo que esto los hiciera sentirse merecedores del reconocimiento humano. La sabiduría del mundo terrenal diabólica oscurece la visión espiritual y su veneno afecta a cualquier persona en acción o pensamiento. La sabiduría del mundo es engañosa y desperdiciamos esfuerzos en busca de satisfacciones que nunca vamos a conseguir. La sabiduría del mundo puede ser devastadora en la iglesia. La falsa sabiduría está centrada en uno mismo. ¿Y qué dice? Yo tengo la razón, esta es mi manera de pensar, mi pensamiento y mi inteligencia es mayor que la del pastor, o la de los líderes, o la del esposo, o la de la esposa, póngale nombre. Por ende, soy más grande. Yo estudié en Harvard, así que yo sé más que tú. Esta falsa sabiduría se origina en las disputas, los pleitos y el egocentrismo. Este engaño maniobra en contra de los planes de Dios y de su llamado a nuestras vidas. Como creyentes, nuestra realidad debe ser diferente a la del mundo. Y cuanto más unidos estemos a Cristo, más clara es nuestra visión espiritual. La sabiduría que viene de Dios está arraigada en la verdad de la presencia y el poder vivificador del Espíritu Santo,
que busca la reconciliación y la inyección de gracia donde no existen. No hay nada más maravilloso que poder entender el ministerio de reconciliación que Dios le dio a la iglesia. Donde uno piensa de que no hay nada que pueda reconciliar al hermano y a la hermana, ahí Dios se mete. Y eso es un milagro grande y poderoso. Y ese ministerio nos lo dieron a nosotros, a la iglesia. Dios nos otorgó el ministerio de la reconciliación, que es un terreno fértil para la santidad. ¿Usted quiere ser más santo en Cristo? Pues ¿qué hay que hacer? Llevar el mensaje de reconciliación. Reconciliar al hermano con Cristo. Qué poderoso, ¿verdad? En 2 de Corintios 5:18 dice: y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Un trabajo purificador y creador del Señor que corrige todas las cosas conforme al corazón de Él. Así que el Señor nos llamó a reconciliar al hombre con Dios, no al hombre con el mundo. ¿Ok? Y tenemos que estar bien claros, porque la sabiduría mundana nos va a querer llevar a que reconciliemos al hombre con el mundo. Pero la sabiduría de Dios nos dirige a que reconciliemos al hombre con Dios, así como el Señor hizo con nosotros. Amén, porque todos los que hemos confesado a Cristo hemos sido reconciliados con nuestro Dios. La sabiduría que viene de Dios es impulsada por el verdadero deseo de ver la mano redentora del Señor en libertad para actuar en cualquier situación, de modo que venga su reino y su voluntad y sea hecha aquí en la tierra. La sabiduría de Dios nos permite tener convicciones firmes y nos permite perseverar en ellas. Poder ver la vida desde la perspectiva del Señor y confiar en su poder. Y es capaz de mantenernos firmes en la fe y elegir sus caminos. La sabiduría de Dios es dócil y bondadosa. Requiere docilidad para poder ministrar a otros. Usted no puede ir agresivamente a predicar el evangelio. Usted tiene que ir con sabiduría y con docilidad. Hay veces que tenemos que entrar en el mundo de una persona para que esa persona pueda reconocer la misericordia y el amor de Dios que se manifiesta a través de nosotros. Nosotros tenemos que llevar a Jesucristo con nuestras acciones, con nuestra palabra, con nuestro comportamiento. Y para eso se requiere docilidad, ser dócil, ser moldeable, ser manso, para poder ministrar a otros. Debemos ser pacificadores que sembramos paz. La iglesia, el cuerpo de Cristo, se beneficia de los que oran y bendicen a su iglesia hasta lograr que estén en armonía. ¿Usted no sabe qué orar? Ore por la paz del cuerpo de Cristo, por la armonía del cuerpo de Cristo, para que haya esa paz que proviene del Señor. Dice que los que procuran la paz, ¿quiénes son los que procuran la paz? Los que están maduros espiritualmente. Sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Activamente fomentamos el bien, fomentamos la paz, fomentamos la reconciliación entre las personas. Entonces tenemos sabiduría, madurez y justicia. Y podemos experimentar lo que conocemos como el shalom de Dios. Y el shalom de Dios es la integridad, la sanidad por completa, que equivale ¿a qué? A la paz. Y eso es un atributo de Dios, del carácter de Dios. Dios es un Dios de paz. Dios es un Dios de amor, de misericordia, de oportunidades, que día a día, todos los días nos da nuevas mañanas. Sus misericordias se renuevan cada mañana. ¿Para qué? Para que le agrademos a Él. Qué maravilloso, ¿verdad? Así que los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Y en esta tarde, ¿verdad?
tenemos que preguntarnos, ¿a qué equipo pertenezco? ¿A la sabiduría del mundo o a la sabiduría que viene de lo alto? Aleluya. Que viene de nuestro Padre Celestial, que está desde el principio. Qué lindo, ¿verdad? Que nos fue dada por medio de Jesucristo, su Hijo amado, quien nos dio salvación, redención y vida eterna. Padre, en esta tarde te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza. Señor, ayúdanos siempre a caminar en tu sabiduría, en la sabiduría que viene de tu trono, Dios, de tu mente, de tu espíritu, Padre amado. Y perdónanos, Señor, todas las veces que hemos, Señor, utilizado la sabiduría del mundo, Padre amado, creyendo, Padre amado, que estamos haciendo lo correcto. Perdona nuestra ignorancia, Señor, Padre amado, y llénanos, Padre amado, de la sabiduría que viene de ti, Padre amado, que podamos tomar decisiones correctas, Padre amado, delante de ti, que podamos ser pacificadores, que podamos ser, Padre amado, justos delante de ti, Señor, que podamos vivir una vida en santidad que te agrada, Padre amado, siendo misericordiosos, compasivos, Señor, siendo honestos, Señor, siendo íntegros, Señor, que no haya hipocresía en nuestro corazón, Padre amado, que día a día podamos seguir creciendo en el conocimiento de tu voluntad, Padre amado, y que podamos agradarte en todo lo que hagamos, Señor, y que podamos sembrar semillas de paz, Señor, sabiendo y entendiendo que nuestro trabajo en ti no es en vano, Dios. Te damos gloria y te damos honra en el nombre de Jesús. Amén.